Bueno, muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión para hoy. Vamos a seguir dejando ingresar a los estudiantes, todavía unos 2, 3 minutos más. Y estábamos viendo el principio de escritura. Y en este principio de escritura, que también habíamos podido llamar principio de redacción. Vale. Habíamos visto, perdón. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Disculpen el atraso, pero estuve tratando de eh, resolver el asunto de la capacidad de los estudiantes. Hoy en la mañana todavía estuvimos trabajando con el ingeniero René Monroy y él me informó de que ya la plataforma hasta me mandó una imagen de la autorización que tenemos para más de 100 estudiantes. Espero que puedan ingresar, si no, me avisan para avisar que persiste el problema, por favor. Bien. Vamos a tratar de iniciar la sesión para hoy. Vamos a arreglar aquí. Bien, ahí termina. Bueno,
buenas tardes a todos. Estábamos viendo el principio de escritura y en este principio de escritura habíamos podido determinar que hay ciertos requisitos regulados en la legislación en los que se establece los elementos que debemos de observar como notarios. Yo les ofrecí algunos ejemplos de los testados, adicionados, entrerenglonados, y aquí lo que vamos a ver ahorita son los dos instrumentos públicos. El instrumento público, escritura pública, como ustedes ven, la clase de papel en que se redacta tiene ciertas características, y el acta notarial carece de esas características, porque la clase de papel que se utiliza es totalmente diferente. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de los testados que habíamos ofrecido. A ver, aquí tenemos. Si ven ustedes este protocolo, creo que esto nos va a servir para futuras oportunidades. Este es un protocolo del escribano de Cámara de Gobierno. Este protocolo está en esa clase de papel porque el Estado está exento de impuestos, entonces ellos no pagan papel sellado especial para protocolo, que de conformidad con el artículo 6 de la ley del timbre fiscal, y papel sellado especial para protocolo es un impuesto. Entonces vean la clase de papel que hace, pero también lo que nos interesa en esta oportunidad es los ejemplos de los testados. Si ustedes ven aquí en la línea número 23, nos aparece un entrereglonado. Este entrereglonado, que es la palabra 1, esto se llama entrereglonado. Creo que tenemos otro ejemplo por ahí. Aquí lo tenemos. Aquí la redacción está bien. De la misma manera encontramos acá. Aquí vamos a encontrar, veamos en la línea número 1, aparece I 3.60 metros. Esto es un adicionado, porque está sobre la línea número 1. Estoy en clase, madre, veamos esto. Aparece en la línea número 1, entonces esto es un entrereg, ese es un adicionado. Como consecuencia de ello, vamos a poder determinar que esta es otra forma de cómo enmendar el error de redacción. Si vemos en la línea número 7, aquí hay otro entrereglonado. El adicionado en la línea número 1 y el entrereglonado en la línea número 7. Ahí tenemos. Hasta el momento hemos visto, y si vemos en la número 2, tenemos un testado y tenemos un entrereglonado que no quedó muy bien, pero ahí tenemos un testado, está trazada una línea delgada sobre el término que quisieron omitir. Aquí está bien la redacción. Esta es una escritura un poco extensa. Algo importante aquí. Veamos aquí hay un acuerdo, aquí hay cifras en esta hoja que tenemos a la vista. Hay cifras, ley del organismo ejecutivo, hay una cifra 2 y hay una cifra 57 y un 92, porque esta es la transcripción de una resolución. Es un acuerdo, según esto, es un acuerdo, y por consecuencia de ello que se está transcribiendo textualmente, se permite consignar las cifras. Aquí tenemos otros entrereglonados. Aquí hay uno en la línea número 7 de nuevo, y en la número 12. Esto sí es un error, porque esto es una enmendadura de palabra, ¿no? Aquí se debió de haber testado la palabra completa y consignarla correctamente. Dice formaliza y le agregaron una R. Esa es una enmendadura de palabra. Tuvieron que haber testado toda la palabra, todo el término, y copiarlo o transcribirlo o repetirlo, mejor dicho, formalizar aquí arriba. Entrereglonar, formalizar, y testar, formaliza. Esto está regulado en el artículo 14. Las enmendaduras de palabra son prohibidas.
Y aquí vemos al final, después de doy fe, en la línea número 21 está entrelineado, lo correcto es entrereglonado. Esto no hace nulo el instrumento, pero lo correcto conforme el código de notariado es entrereglonado. Y aquí están los términos que están entrereglonados. Y luego léase, ¿no? Que están. Luego vienen los testados y van a transcribir el testado. Yo me recuerdo que eran varios testados, pero aquí solo hay uno. Omítase, ¿no? Y luego aquí consignaron entre líneas, aquí sí consignaron todos los entre líneas que son entrereglonados, y aquí sí consignaron todos en una forma como van apareciendo al leer el instrumento, léase. Aquí está el otorgamiento, las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma del escribano, que es el escribano de gobierno. Si se dan cuenta, no tiene el sello, solo la firma, así lo requiere el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Solo vamos a ver, creo que hay algunos estudiantes que quieren ingresar. Necesito ver la capacidad, si efectivamente tenemos capacidad para más estudiantes. Vamos a ver. Bueno, se quedó en 101. A ver qué dice Natalie y Pamela, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo para indicarle que ya no pudieron ingresar los alumnos. Mire, desde anoche estuve coordinando con control académico, con el ingeniero. Es un problema esto. Yo lamento mucho esa situación, pero disculpen, pero voy a hablar con el ingeniero a ver qué pasa con esta plataforma. Y hasta me mandó la autorización que tenía para 250. A estar en reunión porque no responde. A ver si logramos hacer otra cosa. No me preocupa esto. Yo les agradezco que ustedes han tratado de colaborar conmigo en ese aspecto. Hasta me ofrecieron un enlace, pero lo que pasa es que necesito la autorización de la coordinación y control académico. Mm. A ver si me dicen en control académico. Mi estimado doctor, muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Qué bueno. Disculpe si lo interrumpo ahí, pero es que tengo problemas otra vez con la plataforma. En la mañana estuvimos con el ingeniero Monroy y me mandó él una. Pues yo estoy pensando en la plataforma institucional y el Google Meet, pero ya no acepta más estudiantes. No, y el ingeniero me mandó una imagen donde ya había una autorización para. Con el ingeniero Olivares hablaste, entonces. Con el ingeniero Monroy. René Monroy. Sí, correcto. Mira, pues quiero entender que para darte la solución, tu problema es para transmitir clases. Correcto. Sí, correcto. Porque no te deja más de 100 otra vez. Pues 101 me aparecen en pantalla y los alumnos me están avisando que hay estudiantes que no pueden ingresar. Correcto. Entonces, mira, pues, no la vez anterior, ya no habíamos arreglado, no sé si pues, te recuerdas. Me está llamando el ingeniero Monroy ahorita, tal vez él tiene ahí la. ¿Sí? Dale, entonces. De acuerdo, pues. Gracias. Ingeniero.
Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, sí, fíjese que no pueden ingresar los estudiantes, solo 101 hay, 100 y yo, desde luego. Sí, sí, usted me mandó la imagen, pero ahí tenemos el problema que los estudiantes ya... Lo voy a reportar otra vez. Por favor, ingeniero, disculpe. Perdone usted por los inconvenientes. Lo voy a reportar en este momento. Bueno, gracias, ingeniero, espero. Bueno, lo puse en altavoz para que escucharan ustedes qué estaba haciendo, y desde ayer en la noche, hasta medianoche casi, ya estuvimos con el ingeniero trabajando ese tema. Bien, voy a continuar para no atrasarnos. Entonces les decía que aquí tenemos la autorización, tenemos los ejemplos de cómo se hacen los testados. Y veamos ahora otro ejemplo, y ahora en papel de protocolo del notario, vemos que aquí en la primera línea, esto ya es una escritura en papel sellado especial para protocolo, el anterior era con un protocolo, pero del escribano de Cámara de Gobierno, y aquí vemos ya en la línea número 1 que aparece un adicionado. Aquí aparece un adicionado y en la línea, me parece que es la número 13, aparece un testado y aparece un entrereglonado, igual que en la última, no es la última, pero casi al final no logro ver el número de la línea. Pero si vemos aquí, nos aparece un testado también y un entrereglonado. Aquí tenemos. A la hoja siguiente, a la cual vamos a encontrar un testado y un entrereglonado. Y esto es de mi protocolo. Así de que como alguien me dijo, es que él también comete errores. Sí, soy un ser humano, cometo errores, por supuesto, pero la forma técnica de enmendarlos está aquí. Y al final, aquí vamos a encontrar, después de lo ratifican, aceptan y firman, encontramos los salvados. Estos son los salvados, los que están al final del instrumento público y antes de las firmas. Aparecen las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma del notario autorizante. Entonces, otorgantes, los contratantes. Autorizante, el notario. Entonces ahí he tratado de ejemplificar cómo se realizan los salvados, cómo se hacen los testados, los entrereglonados. Lamentablemente lo que sí no encontré fue ningún excedido ni fuera de margen. Pero lo que está en la línea 26 o en la línea 51 se tiene por no puesto. Eso lo leímos en el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y lo que está fuera de margen, lo que está fuera de margen se tiene por no puesto también. Lamentablemente de eso sí no pude encontrar porque hemos tenido mucha cautela en ese aspecto de que no se incurra en errores de fuera de margen. Los errores que están en el cuerpo del instrumento, pues eso es normal. Muchas veces se omite algún término, se consigna equivocadamente una palabra, y el mismo sistema, al estar escribiendo, a veces no reconoce los términos jurídicos y los cambia. Ese es el ejemplo que les puedo dar. Lamento el problema de los estudiantes, pero yo he hecho todo lo posible por solucionarlo. Anoche estuvimos trabajando con el ingeniero Monroy y él me aseguraba, hasta me mandó una imagen de que ya estaba autorizado 250. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, observaciones de lo que hemos visto del principio de redacción. Entonces vamos a regresar a los principios que estábamos estudiando. Estábamos estudiando el principio de forma, pero como les había ofrecido, aquí está. Les había ofrecido algunos ejemplos de cómo hacer las enmendaduras, las salvados. Estábamos entonces en los requisitos esenciales, no esenciales y especiales.
Esto ya es otro principio, porque el principio de escritura, el principio de redacción, que podemos llamarle también, tiene sus propios elementos. El idioma, aparte de eso, consignar los términos adecuadamente, que no podemos excedernos de las 25 líneas, ni en los márgenes, que deben de redactarse en español, sin abreviaturas, las cantidades, las fechas, los números deben consignarse con letras, no con cifras. Si se consignan en cifras y si hay discrepancia entre ellas, entonces vamos a tener problemas, aunque la ley se refiera a que se va a tener lo que está escrito con ley. Además de eso, los espacios que queden en blanco deben de cerrarse con guiones o con líneas para que no permitan intercalarse. Todos estos elementos los vamos a encontrar en el artículo 13 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar esos elementos del principio de redacción. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación de lo que hemos visto. Si no, pues seguimos con el principio de forma. En el principio de forma habíamos visto que se refiere a qué elementos se debe cumplir el notario al redactar. Estaba pidiendo la palabra. Elmer, lo escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tenía una interrogante en el estado. No le escucho, no se oye. Ahora sí. Sí, ahora sí. Tenía una pregunta. Cuando se testan alguna palabra, derivado de eso se tiene que corregir, colocarnos la palabra correcta arribita. En este caso sería como en el ejemplo que estaba colocando usted, colocar en medio de la línea la palabra correcta. Sí, se puede colocar arriba. Puede ser que se coloque arriba, no sobrepuesta, no, porque sobrepuesta es encima de la arriba de la palabra, el término equivocado. Puede ser que todavía podamos escribir, nos dimos cuenta, y podemos escribirla también a continuación, si tenemos el espacio. Testamos y lo podemos escribir a continuación, sin necesidad de entrerenglonar o adicionar. Eso podría ser la posibilidad. Y en el ejemplo que usted entrerenglonar, siempre se tiene que llevar las diagonales al inicio y al final. Se ha usado consignarle diagonales para especificar en dónde debe de ubicarse el término que se ha corregido. La legislación únicamente se refiere a entrerenglonar, adicionar y testar. Es más, para saber o para definir qué es testar, nos tuvimos que ir al 159 de la Ley del Organismo Judicial, donde está regulado que testar únicamente es trazarle una línea delgada que permita su lectura. No es solamente decir trazarle una línea delgada, no, es que permita su lectura. Entonces ahí vemos que esa es la forma como enmendar. Pero en sí que la legislación especifique que debe de consignarse de los diagonales para especificar dónde va, ha sido una técnica notarial que se ha utilizado para que al momento, yo les pedí que leyeran el 1593 al 1604 del Código Civil, al momento de interpretar los contratos esté claro en dónde se debe de ubicar el término que estamos entrerrenglonando. Bien, si no hay más preguntas, entonces veamos. ¿Sí? Te escucho. Tenía una pregunta más. Así como en el ejemplo que estaba colocando, ¿qué tipo de letras se debe utilizar o hay una en específico? Ya la utilización. Vea, la legislación no establece, antes no se establecía, ahora el tipo, el tamaño de letra que se le pueda consignar al instrumento. La legislación al respecto no regula nada, pero hay instituciones, bancos, juzgados, que piden, inclusive el propio registro,
de la propiedad, piden que se consigne o se escriba, se redacte con una letra apropiada que permita la lectura. Porque podría ser que le pongamos una letra muy pequeña, como aquella de nuestros famosos boletines, entonces eso va a dificultar la lectura y al mismo tiempo la interpretación del contrato. En sí, no hay regulación jurídica, pero es conveniente consignarle un tamaño de letra que permita una lectura fácil. Si no tiene más preguntas, le doy la palabra a Daniela Cabrera. Licenciado, usted definición de lo que son salvados o si podría darnos una definición técnica de lo que son los salvados. Como le decía, acordémonos que hay definiciones en la doctrina, porque en la legislación, afortunadamente en el 159 de la ley de organismo judicial encontramos regulado cómo se hace un testado, cómo hacer un testado. No hay una definición, sino que únicamente se determina cómo se hace el testado. Trazarle una línea delgada a la palabra o al término erróneo que queremos omitir. Eso es únicamente lo que determina la legislación, pero una definición así. Los salvados son cómo hacer lo que hemos testado, lo que hemos adicionado, lo que hemos entrereglonado, cómo hacerlo valer o cómo hacerlo omitir. Por eso consignamos léase. Cuando consignamos entrereglonado, copiamos las palabras o los términos que estaban entrereglonados, como ustedes vieron en el ejemplo, y al final de transcribirlos todos, consignamos léanse, es decir, que se incluyen. Y cuando consignamos los testados, decimos testado 2 puntos y consignamos aquellas palabras que le trazamos una línea delgada y al terminar el último testado consignamos la palabra omítase. Quiere decir que en la lectura no se deben de incluir. Y de la misma manera sucede con los adicionados. Cuando hay adicionados, ustedes vieron ahí que en los ejemplos que sí hay unos adicionados, los copiamos textualmente, adicionados 2 puntos y los copiamos conforme van en el orden que van apareciendo. Cuando escribimos el último adicionado punto, léase, porque lo estamos agregando. Y si fuera fuera de margen, también fuera de margen 2 puntos y vamos a transcribir las letras o las palabras que salieron del margen, léanse. Esos son los salvados, ¿no? Pero una definición específica de qué es un salvado, pues si buscamos en los diccionarios vamos a ver que no se adapta a lo que nosotros aplicamos en el campo notarial. Gracias, licenciado. No sé qué pasó ahí. No sé qué, algo pasó. No sé si de control académico me hicieron algo ahí. Voy a llamar, perdón, porque algo sucedió ahí. El ingeniero me llamó, no le pude contestar. Algo pasó en la... Sí, ingeniero, disculpe, me llamó. Sí, solo para preguntarle, porque digo que qué pena yo creo que estaba dando clases de usted. Sí, estoy dando clase, pero sí me interesa porque hay alumnos que... Solo quería preguntarle con qué cuenta usted está impartiendo clases, con la cuenta Con el arroba profesor. Sí, correcto. Con esa la que usted tiene ahí en su navegador. Sí, correcto. Porque si esa es la que está usando, tendría que haber conectado con su cuenta, porque ya varios casos se reportaron en las semanas y ya están dando clases con su cuenta. Sí. Es que alguien creo que por error representó, según me están informando, porque me movieron la pantalla. Sí. Mire, y no desea dar la clase con Zoom. Fíjense que anoche estuve intentando dar la clase con Zoom, fue lo que le pregunté en la mañana, pero
yo no soy el administrador, me decía. Sí, mire, en la parte de abajo, donde dice participar, Ajá, sí. ya por ahí hay una opción que dice, ahora no la recuerdo, pero dice algo así como exigir de convertirse en administrador, o solicitar de convertirse en administrador, algo así son las palabras. Por ahí dice. Voy a ver porque... Entonces ahí le va a pedir un usuario y una contraseña. Sí. Y es lo que tiene. Bueno, muy bien. Yo creo que ya... Bueno, voy a seguir como estoy porque ya voy contra el tiempo. Sí, ya está ahí, ya está todo. Sí, ya está. Guarda ahí, licenciado. Gracias. Cualquier cosa, estamos de contacto. Yo le molesto, gracias. Bueno, no sé quién movió la pantalla ahí, pero ya creo que ya se restableció. Bien. Si no hay más dudas del principio de redacción o de escritura, seguimos con el principio de forma. Habíamos leído ya los requisitos, habíamos visto los requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Y solo voy a traer mi correo. Alguien estaba levantando la mano, vamos a ver quién está levantando la mano. Sí, Carlos, ya solo volvimos a presentar de nuevo y ya estamos. Muy bien. Sí, estábamos leyendo el artículo 29, muy bien, muchas gracias, de los requisitos no esenciales. ¿Cómo determinamos que esos son requisitos no esenciales? Leímos el artículo 29 del Código de Notariado y en el artículo 32, encontramos regulado cuál es la consecuencia. Creo que también lo habíamos leído. La omisión de las formalidades no esenciales en los instrumentos públicos, 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales, según el caso. Pero les había explicado en la sesión anterior que no solamente es la sanción económica, no solo es pagar la multa, sino que el instrumento no lo inscriben. Si le falta la edad, si le falta la nacionalidad, si el notario no da fe de haber tenido a la vista los documentos, en el registro no lo escribe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de la multa que se le va a imponer al notario, el notario tiene que autorizar una escritura de aclaración, de ampliación, para poder agregar el dato que omitió consignar. Esta forma de autorizar escrituras está regulada en el artículo 77 del Código de Notariado, donde vamos a encontrar regulado específicamente en la literal E, donde se determina: al notario le es prohibido: 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Esa es otra clase de errores que el notario no puede enmendar por sí y ante sí. ¿Por qué el notario va a autorizar por sí y ante sí, o por mí y ante mí, que es lo mismo? Pues lo va a autorizar por mí y ante mí porque él es el otorgante y es el autorizante.
Si el notario omitió consignar el domicilio, omitió consignar la nacionalidad, omitió consignar el estado de familia o el estado civil, omitió consignar cómo se identificaron los contratantes, esos errores los puede enmendar a través de una escritura de ampliación o de modificación, de ampliación o de aclaración, tal como lo permite el artículo 77, literal E. No llamamos a nuestros clientes, nosotros sabemos que cometimos un error, autorizamos una escritura de ampliación o aclaración, extendemos el testimonio y lo volvemos a presentar al registro para que lo inscriban atendiendo que se subsanó la omisión en que se incurrió en su oportunidad. Entonces vemos ahí que esos son los requisitos no esenciales. Que se les llame no esenciales no quiere decir que no tengan consecuencias, tienen consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? 1, una sanción económica para el notario. 2, que debe el notario autorizar una escritura de aclaración o de ampliación para poder enmendar ese error en que incurrió. Y si pagó algo en el registro, pues en el registro, especialmente en el registro de la propiedad, le van a cobrar 25 quetzales por haberse suspendido la inscripción. Bueno, esas son las consecuencias que conlleva no cumplir con un requisito no esencial. Y luego tenemos los requisitos esenciales. Los requisitos esenciales están regulados en el artículo 31 del Código de Notariado. En el artículo 31, si nosotros nos damos cuenta, y ustedes pueden hacer este ejercicio, yo les voy recomendando que hagan los ejercicios porque es la única manera que se nos pueda comprender mejor lo que se está explicando. No se trata de memorizar, se trata de comprender. Eso es lo importante, comprender. Y si nos damos cuenta, yo les he sugerido a los estudiantes que transcriban a mano, pues no voy a dar un poquito de tiempo porque son 12 numerales, transcribir a mano en una hoja los 12 numerales del artículo 29. Ya que hemos transcrito los 12 numerales del artículo 29, nos vamos al artículo 31, donde vamos a encontrar los requisitos esenciales. Y dentro de los requisitos esenciales vamos a encontrar el lugar y fecha del otorgamiento. ¿Están en el 29? Pues en el 29 están de otra manera, pero sí están. En el artículo 29, en el numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Vean bien que está diferente. El numeral 1 del 29 con el numeral 1 del 31 están diferentes. Pero sí tiene elementos, el lugar y la fecha. Eso quiere decir que el lugar y la fecha son requisitos esenciales, no pueden faltar. Y lo mismo si vemos en el artículo 31, numeral 2, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. También eso no puede faltar, porque si no, no se va a determinar quién es el contratante o quiénes son los contratantes. Es un requisito esencial. En la 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Numeral 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Numeral 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y numeral 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, la impresión digital en su caso. En su caso, cuando no sepa o no pueda firmar, pero en ese caso, el artículo 29, numeral 12, exige la presencia de un testigo. Entonces, lo que pueden hacer lo pueden hacer de dos maneras. Transcribir todos los numerales del artículo 29, leer el 31 e ir haciéndole un cheque, una marca o una señal o subrayando cuáles están en el 29 y están en el 31. Cuáles están en el 31, pero no están en el 29. Y entonces,
Esa puede ser una forma. La otra forma es transcribir los 6 del 31 y los 12 del 29. Nos va a llevar más tiempo, pero creo que es la mejor manera. Y ustedes pueden comparar qué artículos o qué requisitos de forma son esenciales y cuáles no son no esenciales. ¿Cuál es la consecuencia de omitir un requisito esencial? Eso lo encontramos en el artículo 32. Ahora sí es el 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Entonces vemos ahí prácticamente que esa consecuencia va más allá. No es solo la sanción, no es solo que se pueda enmendar como una declaración o ampliación. Aquí hay un riesgo que se plantee la nulidad del instrumento público por alguien interesado dentro de los 4 años siguientes del otorgamiento. Y por último tenemos los requisitos especiales. Los requisitos especiales los vamos a encontrar en el artículo 42 y 44 del Código de Notariado. Y se llaman especiales porque son requisitos que no se consignan en todas las escrituras. Únicamente se van a consignar en los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Un ejemplo de un requisito especial es la hora. En los testamentos y en las donaciones por causa de muerte, el notario tiene que consignar la hora en que inicia y la hora en que finaliza el instrumento público. Y ahí vamos a encontrar en el artículo 42 del Código de Notariado la escritura pública del testamento, además de las formalidades generales. ¿Cuáles son las formalidades generales? Pues las esenciales y las no esenciales. Además de las formalidades generales, ahí le pueden ustedes anotar, ver 29 y 31 de esta ley, porque esas son las formalidades generales. Las que están en el 29 y están en el 31. Estas son especiales. Y entonces vamos a encontrar, contendrán las especiales siguientes, la hora y el sitio. Es decir, no es suficiente con decir en la ciudad de Guatemala, el 10 de febrero del año 2023. Eso es en todas las escrituras, pero en los testamentos tenemos que consignar en la ciudad de Guatemala, siendo las 15 horas del 10 de febrero del año 2023, constituido en mi oficina profesional ubicada en... Y entonces ahí se consigna el sitio, el lugar donde el notario está constituido. Eso no lo requieren las demás escrituras, ¿no? Por eso son requisitos especiales. ¿Y qué sucede? Vean, cada uno, los no esenciales, su consecuencia están en el 33. Los especiales, los esenciales, su consecuencia están en el 32. Y los especiales. ¿Qué sucede si el notario no consigna la hora o uno de los requisitos que regula el artículo 42? Pues el instrumento es nulo, no existe. Allá se puede plantear la nulidad. Hay 4 años. Y si no hay nadie quien plantee la nulidad, el instrumento va a tener vigencia. Aquí no. Aquí no va a tener vigencia. Aquí es nulo, no existe el instrumento. Imagínense un testamento. ¿Y qué hacemos para resolver el problema? Si el testador ya falleció. Ya no se puede, porque tiene que firmar, ¿no? Entonces vemos, eso es lo delicado del derecho notarial, del ejercicio de la función notarial. Y tenemos ahí entonces los especiales que están en el artículo 42, en el caso de los testamentos, y en el artículo 44, en el caso de las donaciones por causa de muerte, ¿sí? Ahí acuérdense que la denominación es donaciones por causa de muerte, porque muchos me responden, las donaciones. Entonces me pregunto yo, ¿pero qué clase de donación será? Porque hay donación entre vivos
que se clasifica en 3 categorías: a título oneroso, a título remuneratorio, a título gratuito, y hay donación por causa de muerte, que es una declaración de voluntad, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, la regulación jurídica de los requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Las consecuencias que conlleva la omisión de uno o de varios de ellos. ¿Cómo se resuelven? Pues los no esenciales con una escritura de ampliación o aclaración, con base al artículo 77, literal E del Código de Notariado. Los no esenciales, pues aquí, para poder resolver un requisito esencial, sí tienen que firmar los contratantes, tienen que firmar los comparecientes. Y los especiales, el instrumento es nulo. El instrumento es nulo. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Todavía tenemos tiempo, afortunadamente. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de lo que hemos venido platicando. Sí, Sharon, la escucho. Disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir los artículos de los requisitos no esenciales? Es que me sacó de la reunión de mí. Bien, Por favor. si vemos nosotros en los artículos no esenciales, están regulados en el artículo 29 del Código de Notariado, pero hay que tener mucho cuidado, porque yo les cito el artículo 29, pero recuerden que ustedes tienen que ver cuáles están en el 29, pero también están en el 31. Entonces quiere decir que no todos los que están en el 29 son no esenciales. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos ahí que el artículo 29 regula los requisitos no esenciales. La consecuencia de omitir uno o varios requisitos de ellos están en el artículo 33. Y cómo se pueden enmendar esos errores están en el artículo 77, literal E, a través de una escritura de ampliación o de aclaración. Los requisitos esenciales están regulados en el artículo 31. Su consecuencia está regulada en el artículo 32 del Código de Notariado. ¿Cómo se van a enmendar esos errores? Pues esos errores, hay algunos que se pueden enmendar, que tienen que comparecer, tienen que llegar, tienen que firmar los contratantes. Son 2 o más, o la persona que otorgó el instrumento público, si es un acto. Pero la consecuencia es que cualquier persona interesada puede plantear la nulidad del instrumento público dentro de los 4 años siguientes del otorgamiento. Entonces vemos que esas son las consecuencias. Y luego tenemos los requisitos especiales, que están regulados en los artículos 42 y 44, que se refieren a los testamentos. Acordémonos que los testamentos se clasifican en 2 categorías: testamentos comunes y testamentos especiales. Los testamentos comunes son 2: el testamento común abierto y el testamento común cerrado. En el testamento común abierto y en el testamento común cerrado, bueno, ese tiene unas formalidades diferentes y muy especiales, pues me refiero a distinta la forma de redactarlo. Pero en el testamento común abierto, las formalidades especiales están en el artículo 42. ¿Y cuál es la consecuencia de omitirla? Pues el instrumento es nulo. No existe, no nace la vida jurídica. Aunque esté firmado y autorizado, pero si le falta uno de esos requisitos, no nace la vida jurídica. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pasamos al principio de inmediación. Este principio, me imagino, o ya lo vieron, o lo van a ver ustedes también en el derecho procesal. Porque esto se refiere que el juez está presente en las diligencias que se practiquen. Pero en este caso es el notario. Se supone que el notario está presente. Está presente cuando las personas le solicitan su actuación, que se llama principio de rogación. El notario está presente al escuchar la información que le van a proporcionar sus clientes, y el notario va a redactar el instrumento público. Ese principio de inmediación se va a materializar cuando el notario consigna las palabras ante mí. Quiere decir que los contratantes
manifestaron el contenido del instrumento público en presencia del notario. Y ahí se materializa el principio de inmediación. Por eso el notario consigna ante mí. No puede decir, mire, el instrumento no lo hice yo, lo hizo mi procurador, lo hizo mi asistente, lo hizo mi secretaria, yo no tengo nada que ver con el instrumento. Él no puede decir eso porque está consignando el principio de inmediación, está manifestando que él estuvo presente al consignar ante mí. A eso se refiere. Pero hay casos en que el notario es otorgante es la persona que contrata, la persona que firma el contrato, el que vende, el que compra, el que da en arrendamiento, el que recibe en arrendamiento, el mandante, el mandatario, ellos son otorgantes, porque dan el consentimiento del contenido del instrumento público. Y como consecuencia de ello, van a firmar. ¿Cómo se otorgan los instrumentos públicos? Pues con la firma de los contratantes o de la persona que manifiesta el negocio jurídico. Y si no puede o no sabe firmar, dejará la impresión digital firmando a su ruego un testigo. Esa es la forma como está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Pero les decía que hay instrumentos públicos como los que están regulados en el artículo 77. El notario no puede autorizar actos o contratos a su favor. Una compraventa de inmueble que va a hacer el notario, pues tiene que contratar a otro notario. No puede él autorizar ese contrato de compraventa ni de arrendamiento. Pero la legislación en el artículo 77 le permite al notario que sí puede otorgar ciertos instrumentos públicos, ciertos contratos. ¿Cuáles son? Pues su testamento. El notario puede redactar su propio testamento, por supuesto, cumpliendo las formalidades determinadas en el artículo 42 del Código de Notariado. Los dos testigos, la hora, el sitio, tiene que cumplir todas esas formalidades el notario, pero puede autorizar su propio testamento. Los mandatos, ahí en el artículo 77 está la nómina de qué actos o contratos puede otorgar el notario a favor suyo. Son limitados. Y en ese caso, el notario es otorgante. ¿Quién otorga el testamento? El testador. ¿Quién es el testador? El notario. Entonces, el notario es otorgante. ¿Quién autoriza el testamento como un cerrado? El notario. ¿Quién es el notario? El notario es el notario. Así que el otorgante es el notario. Y entonces va a consignar por mí y ante mí. Lo mismo sucede cuando vamos a enmendar un error. No le consignamos la edad, se nos olvidó o se nos pasó, no le consignamos la edad y nos suspenden en el registro. Entonces tenemos que autorizar una escritura de aclaración o ampliación. Pero no vamos a llamar a los clientes y le vamos a decir, mire, disculpe, fíjese que a mí se me olvidó consignarle la edad, o el estado civil, o la nacionalidad. Entonces, venga, que vamos a otorgar su escritura. Entonces, no hay necesidad. El notario lo puede hacer por sí y ante sí, es decir, por mí y ante mí. El notario es el propio otorgante y el notario es el autorizante. Bien, ese es el principio de inmediación y está regulado en los artículos 29, numeral 12. También está regulado en el artículo 55, literales A y B. Ahí también está regulado en el artículo 55. También está regulado en el artículo 65, me parece. Hay varios artículos que regulan el principio de inmediación. En el artículo 65, artículo 64, numeral 5, ahí está regulado también el principio de inmediación, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Ahí está el principio de inmediación. Y en el artículo 55 también lo encontramos en la literal B, en el último párrafo. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario.
En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedidas, en el primer caso, de las palabras ante mí, y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Ahí está también regulado el principio de inmediación. Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay dudas. Vean que estos de los principios son bastantes principios. Ya creo que este es el tercer grupo que vamos estudiando. Y vamos a encontrar aquí el principio de autenticidad. Ese principio de autenticidad es como consecuencia del principio de fe pública. Es que los principios son... Hay autores que tratan de distinta forma cada principio. Nosotros vamos a tratar de ser breves. Hicimos 3 grupos, que creo que es suficiente. Y el principio de autenticidad lo vamos a encontrar regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad. Ahí está el principio de autenticidad. Y a ello le vamos a sumar el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Y ahí está el principio de autenticidad. Le da fe, le da validez. Esa fe pública quiere decir que se tiene por verdadero, no, verdadero, se tiene por cierto, se presume verdadero ante todos, erga omnes, dentro de juicio y fuera de juicio. Dentro de juicio lo podemos ofrecer como un medio de prueba documental. Fuera de juicio, cuando llegamos a un lugar y decimos, mire, yo soy el mandatario, aquí tengo el testimonio de la escritura, o muchas veces dice, aquí tengo la escritura, yo soy el mandatario, yo lo represento legalmente. Las personas ante quienes ejercemos esa facultad, nos creen. ¿Por qué? Por el principio de autenticidad. Luego tenemos, si no hay dudas o comentarios, tenemos el principio de unidad de acto. Sí, Ana Rebeca, la escucho. Buenas tardes, notario. ¿Me podría repetir, dijo, el artículo 1 para el principio de autenticidad? ¿Y Sí. cuál es el otro fundamento? Disculpe. El 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que también lo mencionamos, porque ahí se determina que los documentos expedidos por notario producen fe y hacen plena prueba. Producen fe quiere decir que se tienen por cierto, se tienen por valederos, se presume que son valederos, que son ciertos, porque queda la posibilidad de que alguien vaya a redarguirlo de nulidad o falsedad. Gracias. Y el artículo 1 del Código Notariado, donde vimos en la sesión anterior que el Estado le faculta al notario poder ejercer la fe pública para darle autenticidad a los actos o contratos que autoriza. Gracias, Luego notario. tenemos, muy bien. Si no hay otra pregunta, entraríamos al principio de unidad. Sí, Elmer, le escucho. Le escucho, Elmer. Le escucho, Elmer. Sí, con una pregunta. Así como los documentos, sí existen formas para verificar si efectivamente un notario autorizó tales documentos. Sí. Por eso cuando redactamos la escritura, consignamos el número de la escritura. Ya vimos con el artículo 13 que lleva un número de orden. Lo mismo se establece en el artículo 29 del Código de Notariado, el número de orden, el lugar, la fecha. Sin embargo, en los artículos que hemos leído, en ninguno se regula que se consigne el nombre del notario. En ninguno. Sin embargo, en la técnica notarial, utilizamos ante mí, consignamos nuestro nombre y la calidad, notario. El nombre y la calidad que es de notario. Ante mí, fulano, notario. ¿Por qué?
Porque como usted dice, para determinar qué notario autorizó el instrumento público. Si ustedes vieron las firmas de los ejemplos que pasamos, son ilegibles. Todas las firmas son ilegibles. La del escribano es ilegible. La del notario es ilegible. Y entonces, ¿cómo vamos? Y no lleva sello. Ni lleva sello el escribano, ni lleva sello el notario. Porque el artículo 29 no lo exige. ¿Cómo vamos a saber qué notario autorizó ese instrumento público? Y en los registros, cuando inscriben los actos o contratos, consignan el nombre del notario, el número de escritura, el lugar donde la autorizó, la fecha en que lo autorizó. Eso consignan en las inscripciones registrales. Y si no está el nombre, y si no está el sello, y si la firma es ilegible, entonces por eso la técnica notarial nos permite utilizar ante mí dos puntos, el nombre, coma, notario. Hay quienes consignan ante el infrascrito notario, pero entonces no sabemos quién es el infrascrito. El que firma, infrascrito es el que firma. Y si la firma es ilegible, pues el infrascrito es el que firma, pero no sabemos cómo se llama, porque no se lee la firma. La mayoría de firmas son ilegibles. Entonces, por eso la técnica notarial nos ha permitido que utilicemos el ante mí, o por mí y ante mí, nuestro nombre, coma, notario. A eso se refiere lo que usted pregunta. Bien, si no hay ninguna otra duda, pues pasaríamos al principio de unidad de acto. Este principio de unidad de acto, pues, se supone que es cuando están presentes los contratantes y el notario. Pero no en todos los contratos se da este principio de unidad de acto. No todos los contratos se da este principio de unidad de acto. Sin embargo, hay instrumentos públicos donde sí se marca, se determina en la unidad de acto. Y son tres. En los testamentos, en el testamento común abierto, en las donaciones por causa de muerte y en las actas notariales. Y este principio se va a materializar en estas tres categorías de instrumentos, porque se consigna la hora en que inicia y la hora en que finaliza. Eso se ha ido, pues hemos tratado nosotros de ir haciéndolo en una forma técnica, porque hay quienes consignan 30 minutos más tarde, se da por terminado 30 minutos más tarde, eso no es hora. La hora, ¿cómo se computa la hora? Está regulada en la ley del organismo judicial. Si no mal recuerdo, 45 de la ley del organismo judicial está regulado cómo se computa la hora, los plazos, los términos, cómo se computan. Y entonces no tenemos que consignar 20 minutos más tarde, no, porque esa no es hora. Entonces tenemos que consignar la hora. Se da por terminada siendo las 15 horas con 30 minutos. Esas sí son. Entonces ahí se da el principio de unidad de acto, porque no se puede interrumpir, porque tenemos que consignar la hora en que finaliza y la hora en que termina. Y es más, en el artículo 42, cuando ustedes lo estudien, se van a dar cuenta que en el testamento el notario tiene que dar fe, que estuvieron reunidos en un solo acto. El testador, los testigos, el intérprete si lo hubiere, y el notario. En ese momento que el notario está dando fe, que estuvieron reunidos en un solo momento, ahí se materializa el principio de unidad de acto. Y además de eso, porque se consigna la hora de inicio y la hora de finalización. Y se da en esos tres categorías de instrumentos, en los testamentos, me refiero al testamento común abierto, y en las donaciones por causa de muerte, y en las actas notariales. Si vemos en el artículo 42 del Código de Notariado, vamos a encontrar esa formalidad donde se determina que el notario estuvo en un solo acto
En el artículo 42 lo vamos a encontrar en el numeral 7, que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por el mismo para que traduzcan su disposición en el acto de expresarlas. Ahí encontramos el principio de unidad de acto. Y si no hay preguntas, pasaríamos. El principio de protocolo lo vamos a omitir en esta oportunidad, porque si ustedes ya vieron su programa, más adelante hay un tema que se dedica solo al protocolo, que es el último. Entonces, es un principio, pero lo vamos a omitir. Ya vieron ustedes que ahí vimos ya 2 clases de protocolo. El protocolo del escribano de Cámara de Gobierno y el protocolo del notario. Ahí hay 2 por el momento. Están regulados en el artículo 110. No, perdón, artículo 10 del Código Notarial. Ahí están regulados esos 2 clases de protocolo. Y entonces ese tema, ese principio, no lo vamos a ver como principio, sino lo vamos a ver como un punto específico dentro del programa, que es el punto último, que se relaciona directamente con el protocolo, llamado también registro notarial. Es un registro estatal, ¿no? Con base al artículo 31 de la Constitución Política de la República y 22 del Código Notarial. Luego tenemos el principio de función integral. El principio de función integral tiene 2 aspectos: el aspecto económico y el aspecto de las obligaciones derivadas de haber autorizado el instrumento. El principio de función integral consiste en que el notario tiene que prestar sus servicios profesionales de una manera íntegra, de tal manera que si incurre en errores que conlleven una escritura de aclaración o de ampliación, como lo vimos, los gastos que va a provocar esa escritura de aclaración o de ampliación, tiene que sufragarlos el notario. También sucede cuando el notario va a perder el protocolo, cuando lo pierde, lo deteriora o lo destruye, los gastos que conlleven la reposición del protocolo, pues también tiene que correr a cuenta del notario. Eso desde el punto de vista de gastos, desde el punto de vista económico. Está regulado en el artículo 97 del Código de Notariado y 2033 del Código Civil. Los gastos en que se incurran, el notario tiene que sufragarlos. Por eso se llama función integral. Pero este principio de función integral no solamente tiene que ver con los gastos que se provoquen por aclarar, por modificar una escritura, un instrumento público, por reposición del protocolo, no solo esos, ese es el aspecto económico, el aspecto de gastos. También está el aspecto de obligaciones. Cuando autorizamos un instrumento público, el notario tiene 2 clases de obligaciones. Las obligaciones propias de ser notario, desde el momento que ustedes, el señor decano, les impone la toga, ya son notarios. Ustedes ya cumplieron con la fase académica, ya tienen fe pública, pero no la pueden ejercer porque falta la fase administrativa. ¿Y cuál es la fase administrativa? Pues registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, colegiarse, valga la redundancia, en el colegio profesional, y entonces ya cumplen la fase administrativa. Y entonces ya pueden ejercer aquella fe pública que les otorgaron o que les confirieron el día de su graduación. Así es. El notario, desde el momento que el decano le impone el bonete, símbolo de su graduación, de su investidura, ahí tiene fe pública, pero no la puede ejercer porque le falta la otra fase, que es la fase administrativa. Entonces tiene 2 fases: la fase académica, que es lo que ustedes están ahorita desarrollando, y después viene la fase administrativa. Pero en relación a esto, les decía que el notario, desde ese momento que recibe la fe pública, la facultad, en ese momento ya tiene obligaciones. Esas son obligaciones propias de ser notario.
Pero también cuando autorizamos un instrumento público, un acta notarial, una auténtica de firma, una escritura pública, cuando autorizamos un instrumento público, también genera obligaciones para el notario, ¿no? El notario tiene obligaciones derivadas de haber autorizado un instrumento público. ¿Y qué obligaciones tiene? Pues la mayoría de casos es remitir avisos. En el artículo 38 del Código de Notariado, para que tengamos un ejemplo, porque hay muchos artículos, en el artículo 38 del Código de Notariado encontramos una serie de avisos, dependiendo del acto o contrato que vamos a autorizar. Nosotros lo autorizamos, los contratantes lo otorgan, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, al momento de que autorizamos el instrumento público, nacen las obligaciones. ¿Y qué obligaciones son? Pues la mayoría de obligaciones son remitir avisos. Remitir avisos a las instituciones públicas, porque el Estado le confiere la fe pública al notario. Esa facultad, esa situación del jus imperium que tiene el Estado, le permite conferirle al notario la fe pública. Pero me informa qué actos y contratos están realizando los particulares. ¿Y cómo le va a informar? A través de los avisos que el notario está obligado a remitir a las instituciones públicas. Entonces, en eso consiste el principio de función integral. Uno, desde el punto de vista económico, los gastos que genere como consecuencia de los errores en que incurra, que pueden ser a escritura de ampliación, de modificación o de aclaración, pues van a poner por cuenta del notario. Aquellos 25 quetzales que nos debitaron, cuando presentamos el testimonio al registro de la propiedad, tenemos que pagar 150 quetzales, como mínimo. 150, dependiendo de la cuantía del acto contrato. Tenemos que pagar 150 quetzales. De esos 150, si lo suspenden, nos debitan 25. Nos devuelven el resto, pero nos debitan 25 quetzales. Eso quiere decir que cuando yo lo vuelvo a presentar, ya con la escritura, con el testimonio de la escritura de aclaración, que van a ser 2 testimonios, pues tengo que volver a pagar los 150. Tengo que reintegrar esos 25 quetzales. No le voy a decir a mi cliente, mire, fíjese que faltan 25 quetzales porque me equivoqué. Entonces, eso tenemos que pagarlo nosotros. Y si nos imponen alguna sanción pecuniaria, pues también tenemos que pagarla nosotros. Ya vieron que la omisión de los requisitos no esenciales es una sanción pecuniaria para el notario de 5 a 50 quetzales. Y eso tenemos que sufragarlo nosotros. Igual los gastos de reposición o de enmienda del protocolo, que están en el artículo 96 del Código Notariado, la reposición del protocolo o la enmienda del protocolo, esos gastos los tenemos que sufragar nosotros. Ese es el principio de función integral, pero no solo desde el punto de vista económico, también de las obligaciones que genera. Todas las obligaciones que tenemos, que la mayoría consiste en advertirle del pago de los impuestos, de ver que los impuestos se satisfagan o se cubran dentro del término que la ley establece para que nuestro cliente no salga perjudicado con multas o con intereses. Además de ello, remitir los avisos que corresponden a las instituciones públicas. Algunos están regulados en el artículo 38 del Código de Notariado, otros están regulados en el artículo 40 del Código Notariado, otros están regulados en el artículo 45 del Código Notariado, y entonces ahí encontramos las obligaciones que genera haber autorizado un instrumento público. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, ya estamos llegando a tiempo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación. Hoy los oigo muy calladitos ahí, ¿no? Casi no. Bueno, aquí teníamos los ejemplos del protocolo del escribano, que nos sirvieron para tener una idea de cómo se realizan los testados. Aquí hay un entrereglonado, ese es entrereglonado, para quienes ingresaron tarde, porque todavía hay que ingresaron algunos tarde. Aquí no tenemos ningún inconveniente en la redacción, yo veo que no hay ningún salvado ahí. De aquí también, de la misma manera, vamos bien. Aquí sí creo que nos va a aparecer
Aquí tenemos un adicionado. Vean esto que está en la línea número 1, eso es adicionado. Lo que está en la número 2 ya es entrereglonado, porque sí hay una entrereglonado en la número 2. Igual en la número 7 hay un entrereglonado. Aquí no tenemos ningún problema. Aquí tampoco. Y miren el tamaño de la letra, para quien preguntaba, el tamaño de la letra, pues es una letra que permite fácil lectura. Porque a veces complica la lectura. Aquí tenemos dos entrereglonados, tenemos una enmendadura de palabra, pero las enmendaduras de palabra son prohibidas, con base al artículo 14 del Código de Notariado. Vean, las firmas son ilegibles todas, los otorgantes, firmas ilegibles, el notario, firma ilegible, y ahí están los salvados, entrelineado, que lo correcto, pues, conforme el Código Notariado es entrereglonado. Y luego tenemos un ejemplo de un protocolo ya del notario, aquel era del escribano, este del notario, y ahí tenemos un adicionado, tenemos testados y entrereglonados, y aparece en la hoja las palabras ante mí, la autorización del notario, y aquí tenemos un par de testados, y lógicamente están salvados al final. Muy bien. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, este sería el próximo tema para el día lunes. Permítame, vamos a ver quién me está pidiendo la palabra. Sí, escucho, Alberto. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Se hago una consulta. El tipo de papel que utiliza el escribano de gobierno para realizar el protocolo, no sé qué tipo de papel utiliza, porque no es el papel especial sellado para el que utiliza, el que dice la ley de timbres fiscales. No, porque el que está regulado en la ley de timbres fiscales es un impuesto, artículo 6. El Estado está exento de impuesto y como el escribano es el notario del Estado, autoriza actos o contratos donde una o las dos partes son del Estado, entonces está exento de impuestos. El papel que utiliza es el papel BOM, tamaño carta, tamaño oficial. Lo único que tiene es el membrete arriba que dice protocolo del escribano y Cámara de Gobierno. Lo único, pero es papel simple. Me imagino que con la impresora le consignan protocolo, aunque alguien lo ha de habilitar. Como el escribano de Cámara de Gobierno está adscrito al Ministerio de Gobernación, me imagino que alguien le ha de habilitar el libro. Perfecto. Mientras que la clase de papel que usa el notario sí es el que está regulado en la ley que usted menciona. Ok, gracias. Muy bien, Carlos. ¿Él me le había pedido la palabra? Sí, efectivamente, licenciado. Dice que yo no comprendí muy bien cuando explicó usted el artículo 42, numeral 1, código notarial, pero ustedes hizo énfasis en el término sitio. No comprendí eso, porque se me cortó un poco la señal. El artículo 42, numeral 1. Es que el artículo 42 del Código Notariado regula que en los testamentos debe de consignarse la hora y el sitio. El sitio se refiere en el lugar donde está constituido el notario. A usted le puede llamar a alguien y decirle, mire, quiero otorgar mi testamento, puede venir a mi residencia. El notario puede ir y autorizar el testamento en la residencia del testador, pero tiene que consignar, en ese caso, la dirección. Constituido en tal avenida, el número de casa, pues, zona X de la ciudad de Guatemala. Eso puede ser, ese es el número de sitio. Puede ser también que sea en su oficina, y entonces va a consignar constituido en mi oficina profesional ubicada en tal y tal dirección. A eso se refiere el sitio que va a estar el notario. Es un requisito especial. La hora y el sitio es un requisito especial. No sé si a eso se refería en cuanto al 42. Sí, efectivamente, licenciado. Muy bien. Y a la vez tenía otra duda cuando usted mencionaba principios de unidad de acto, cuando se tiene que consignar
la hora de inicio y la hora en que termina. ¿Correcto? Ajá. Y con el ejemplo que usted estaba ejemplificando, dijo de que hay algunos que consignan, ¿va? Después de 30 minutos después de finalizado tal acto. En este caso, ¿será que no perjudica ahí a la hora? Le voy a contar una experiencia que tuvimos cuando en alguna de las oportunidades que yo tuve la dicha de pertenecer a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Un juez de instancia hizo una consulta porque habían impugnado el testamento, justamente por eso. Vea, lo que sucede es que usted como notario tiene que pensar que allá afuera hay 35,000 abogados que cualquiera puede impugnar su instrumento público. Cualquiera. Máximo cuando se trata de testamentos y cuando hay diferencias entre las familias, contratan a un abogado y cualquiera lo puede, por una coma, por cualquier cosa pueden impugnar un testamento para dejarlo sin validez. Y en ese caso se trataba de que estaban planteando la nulidad del testamento porque no habían consignado la hora. Habían consignado que se había concurrido 60 minutos más tarde de su inicio. Y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Organismo Judicial, el abogado de la otra parte pues manifestaba que eso no era hora, que no estaba regulado. Es que vea, con las palabras hay que tener mucho cuidado, la forma en que lo redactamos. La verdad es que muchas veces se redacta así. La mayoría, hasta las actas que redactan en los órganos de jurisdicción, en los tribunales, las actas de remate. Y las actas de remate consignan 20 minutos más tarde. Pero el notario no, porque el notario lo que tiene que hacer es consignar como lo regula la ley. Se inicia, sería el número de escritura en la ciudad de Guatemala, siendo las 15 horas con 40 minutos, del 10 de febrero del año 2023. Si se da cuenta, casi que la hora va inmediatamente. Y al finalizar es lo último que va. La que ratifica, acepta y firma, siendo las 16 horas con 20 minutos. Ahí está. Ahí se termina. Y así es la forma como para prever que en el futuro alguien argumentando que eso no es hora, pues pueda impugnar el testamento. Lo pueden hacer. Mientras tanto, incurren en desgaste emocional las personas, incurren en gastos contratando abogados. Y están con aquella duda, ¿qué va a dictar el juez? Si es válido o no es válido el testamento. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. En el artículo 8 del artículo 42, en el numeral 8 del artículo 42, se lee lo siguiente, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Ahí está el principio de unidad de acto. Ahí está regulado. Y se repite en el artículo 44 relacionado con las donaciones por causa de muerte. Bien. Si no hay más dudas, comentarios, observaciones. Bien. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Pase feliz tarde, notario. Feliz tarde. Gracias, pásenla bien. Feliz tarde, buen fin de semana.